Hola, bienvenidos alumnos de EPSU. Bueno, qué lindo, qué placer que hayan elegido y estén haciendo esta formación tan linda como es la psicología social. Bueno, contarles un poquito de mí para que sepan desde quién soy, primero que nada, y desde dónde vamos a mirar un poquitito la introducción al psicoanálisis, ¿sí? Bueno, yo soy Laura García Altés, soy psicóloga clínica, me recibí en el 2004 en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República con el Plan IPUR. Y se los nombro simplemente para decirles que el Plan IPUR, una de las características que tenía era estar cargado de mucho psicoanálisis, o sea que, y de excelentes profesores como en esta formación que ustedes están haciendo también. También, bueno, como les dije, soy operadora en psicología social, egresada de EPSU. Aparte de eso, estoy terminando actualmente mi posgrado en logoterapia con la conducción de Alejandro de Barbieri y de Marcela Arocena, que lo termino este año, ahora dentro de este año, en unos meses nomás, el mes que viene. También, bueno, tengo una diplomatura en inteligencia emocional y una diplomatura en drogodependencia, así también como un posgrado en conducción grupal y psicodrama. Les cuento esto simplemente para que vean un poco desde dónde miro, por ejemplo, a mis pacientes y de dónde miro un poco la perspectiva cuando estoy trabajando, ¿no? ¿Qué perspectiva tengo? ¿Qué mirada tengo al momento de ponerme a trabajar ante cualquier situación, sea grupo o individuo? ¿Ah? Eso me parece sumamente importante. Bueno, y también es importante la temática que me tocó, que es la introducción al psicoanálisis. El psicoanálisis es una de las teorías y métodos más interesantes y el que más profundizamos y el que más usamos prácticamente, les diré. Si bien hay muchas corrientes, muchas de estas corrientes, la base es el psicoanálisis, ¿no? O por lo menos algunos de los conceptos psicoanalíticos están presentes. Ni que hablar en la formación en psicología social, donde sí Pillon lo que usa muchísimo como base es el psicoanálisis para después generar sus nuevos conceptos, ¿sí? Entonces nos vamos a introducir en esta aventura de conocer de qué se trata un poco el psicoanálisis y la vida de Freud. La vida de Freud, marcada desde su infancia por varias cosas interesantes, como la configuración familiar, igual que la de Pillon-Rivière. La de Pillon-Rivière tenía como características muy particulares también. Si nosotros hacemos un paralelismo entre Pillon y Freud, vamos a encontrar muchísimas cosas en común, ¿sí? Eran en la parte ideológica, bastante controvertidas sus ideas en bastantes círculos importantes. Freud en el círculo científico fue muy controversial todo lo que él planteaba y no fue del todo aceptado, y a Pillon en cierta manera también le pasó lo mismo y no fue aceptado en los círculos donde él mismo fundó, terminan como dejándolo un poco de lado también. Y como para empezar, me parece interesante, porque vamos a trabajar con algunas imágenes, pero me parece interesante saber y prepararnos también que el psicoanálisis no solamente es que vamos a adquirir alguna nueva herramienta para conocer, para llegar más a conocer el psicoanálisis, no vamos a practicar psicoanálisis porque, bueno, eso tenemos que tener la formación de psicólogos, obviamente que si hay algún psicólogo lo tiene más que claro, pero sí vamos a conocerlo y eso va a hacer también que nos conozcamos en algún punto o tal vez nos entendamos un poco más. Por lo que ya advierto que el psicoanálisis moviliza y moviliza mucho, porque vamos entendiendo algunas cosas que nos van pasando en nuestra vida y con esta nueva mirada que vamos a hacer desde el mundo interior y sobre todo del aparato psíquico, podemos llegar a descubrir algunas cosas de nosotros mismos. Y vamos a empezar con una presentación de Freud, donde me gusta presentarlo desde diferentes lugares, porque también cuando uno empieza a estudiar algo, y más desde este rol que tenemos como operadores en psicología social, sabemos la importancia que tiene toda la persona, el entorno, bueno, cómo eran sus vínculos, sus creencias. Entonces, yo voy a intentar darles a ustedes un panorama
interesantes sobre la vida de Freud. Por eso, como este primer módulo, vamos a basarnos en conocer a Freud, porque a partir del conocimiento de la persona es que podemos realmente entender de dónde parte su teoría. Entonces, vamos a hacer la introducción a esta vida de Freud para lograr entender su teoría, que tuvo que ver mucho con su vida también. Y conociendo y entendiendo la vida de Freud, nos vamos a dar cuenta cómo fue un método que fue creado, un método de análisis que fue creado, y también su método de investigación, que fue creado a partir de la experiencia. Freud le va dando forma a esto a medida que va conociendo y va trabajando sobre diferentes casos. Cuando él trae el concepto, él crea, él forma, él conceptualiza el concepto de inconsciente, no es que lo haga de la nada, él fue armándolo a partir de un caso particular que lo va deduciendo. Entonces, ir viendo también cómo fue hecha esa deducción nos va a ayudar a entender mucho más claro cómo es el concepto de inconsciente. Bueno, vamos a comenzar un poquito hablando en esta introducción al psicoanálisis por donde me parece importante, porque creo que es importantísimo dimensionar, ¿no? Justamente la importancia que ha tenido el psicoanálisis en la humanidad. Se habla de 3 grandes heridas narcisistas, ¿no? Y dice que Freud es la tercera herida narcisista que ha sufrido la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, la primera herida fue la de Copérnico, donde, bueno, él nos trae la noticia de que nosotros no somos el centro del universo, lo cual nosotros como humanidad pensábamos que la Tierra y los humanos éramos el centro. Bueno, esta es la primera herida. La segunda herida tiene que ver con la teoría de evolución de Darwin, donde la raza humana no es algo aparte que el resultado único no es un resultado único de una creación especial, sino que somos un eslabón de una cadena evolutiva y que provenimos de los simios, que son los más cercanos a nosotros. Esta fue la segunda herida narcisista. Y la tercera gran herida narcisista tuvo que ver con el concepto de Freud, con el propio psicoanálisis, cuando él nos dice que nos hace la constatación de que nuestra conducta viene determinada en gran medida por los procesos inconscientes, que no solo no lo controlamos, sino que ni siquiera lo conocemos. O sea que él ahí lo que viene a decirnos a la humanidad es, bueno, humanos, sepan que no se van a terminar de conocer y que aparte no crean que son los que se gobiernan. O sea que viene a darnos fuerte también Freud, ¿no? Con estas conceptualizaciones. Bueno, y después cosas que son importantes, ¿no? Para conocer un poquito a Freud. Freud es heredero de la Ilustración, es un periodo histórico, y hijo del romanticismo, ¿no? Esto como para ubicarnos en la época de Freud. Freud es producto de una determinada sociedad y desde ahí hay que leer sus obras, como todo, ¿no? Cuando se escribe algo, tenemos que tratar de ubicar a esa persona, si queremos como darle seriedad y entender realmente lo que estamos leyendo, ubicar a esa persona en el contexto, en lo social, para saber y entender desde qué lugar está escribiendo. Freud al principio, por ejemplo, datos que son importantes. Al principio él quería estudiar Derecho y después dio como un giro porque se dio cuenta que le gustaba muchísimo la investigación y dio un giro y terminó estudiando Medicina, ¿no? Por ejemplo, en lo familiar, algunos enredos familiares que hubieron en la vida de Freud impactaron y bueno, como eso hace que Freud se interese por algunos temas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de estos enredos familiares que hubieron. Y también él tenía una relación muy especial con su madre. A lo largo de su vida Freud tuvo a nivel social, para ir ubicando en todas las áreas, ¿no? Tuvo muy buenos vínculos que persistieron a lo largo de su historia y también hubo algunas peleas con uno de sus mejores amigos y este corte de relación temporario con Breuer, que fue ahí un tiempito,
tuvo que ver también con el no estar de acuerdo con algunos conceptos, no compartían, pero después volvieron a las relaciones normales. También a nivel de lo que tiene que ver la espiritualidad, si hablamos para conocerlo en todas las dimensiones, Freud se nutre del judaísmo, ¿tá? Aunque él no lo practica, es decir, es judío porque nació de familia judía, pero no practica, no es practicante, no reniega, pero no es practicante de la religión. Después, a ver qué otra cosa contarles. No, en realidad acá la idea principal era como ubicar al ser de Freud y entenderlo desde donde escribe y de las diferentes áreas que tienen que ver con lo biopsicosocial y espiritual. En lo bio, en la parte corporal, digamos, de lo que es nuestro cuerpo, de lo físico, bueno, es increíble, ¿no?, de lo que muere, ¿no? Él crea un método donde la palabra es lo fundamental y él termina casi no pudiendo hablar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también es un dato que nos puede interesar. Y ahora sí nos vamos a la época de la Ilustración, ya que dijimos que Freud se nutre de dos grandes movimientos que son la Ilustración y el Romanticismo. La Ilustración fue previo a Freud, ¿no? Y tuvo un peso interesante porque ahí donde Kant, por ejemplo, fue uno de los grandes representantes de estos tiempos y donde la razón prevalece por encima de todo, ¿ah? Y esto creo que marcó un poco también la teoría freudiana, ¿no? Para tener en cuenta, la Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual, ¿no?, europeo que se desarrolló a fines del siglo XVII y hasta el inicio de la Revolución Francesa. Esto como para ubicarnos un poquitito y tener en cuenta de dónde viene, ¿no? Decir cuáles fueron las influencias que tuvo Freud, ¿tá? Bueno, después un poco hablando de las características de la Ilustración, tiene que ver con el racionalismo. La razón se consideraba la única base del saber. Esto estuvo marcado también en esta teoría, ¿no? Este hecho favorece el desarrollo de los pensamientos críticos. Usar la razón y ser independiente era lo que prevalecía. ¿Independiente en qué sentido? Porque la fe tenía mucho peso, ¿no? La religión tenía mucho peso. Y se consideraba que el hombre que estaba atado a la fe no podía ser un hombre independiente. Entonces por eso habla de la parte de independiente. Después teniendo en cuenta que la Edad Media fue una edad oscura donde hubo muchas batallas y este periodo viene como a darle luz, ¿tá?, a todo esto, ¿no? Y se deja de lado todo lo místico y lo religioso. Por eso lo de la independencia, ¿no? Acá de esto creo que hablar un poquitito de esto de que deja al ser humano la idea de que se puede pensar en sí, es decir, el ser humano puede pensar por sí mismo, ¿no?, sin estar guiado por otros, y esto es específicamente lo habla desde lo religioso, ¿no? Después, hablando un poquitito del romanticismo, y acá un poco de qué se trata esto del romanticismo, ¿no? Que es un movimiento cultural, literario y político, ¿tá? Es el auge del sentimiento, o sea, acá estamos en lo contrario a lo planteado en la época anterior, que era el auge de la razón. Acá del sentimiento, se pasa de la razón al siento, ¿no?, al sentir. Teniendo en cuenta que la razón es algo como visible y más constatable, que el sentimiento es como algo oculto, como que volveríamos a la otra época, a volver a resaltar esto de lo místico, por así decirlo, ¿no? Este periodo, que es la imagen que estamos viendo, es un movimiento estético que se originó en Alemania,
y es una reacción al racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, dándole preponderancia al sentimiento. Se desarrolló fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Alemania, bueno, y todo lo que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Bueno, y después, como para seguir ubicando un poquitito a Freud, y esto porque es importantísimo ver cómo este romanticismo nos trae nuevos conceptos, ¿no? Por así decirlo, y a su vez van a ayudar a que Freud pueda desarrollar los conceptos que ahora después vamos a ir hablando. Los nuevos temas que trae el romanticismo tienen que ver con los sentimientos que se expresan, ¿no? Ya no está como el misterio ni nada de eso. El folclore de las tradiciones, donde se destaca lo cercano de los lugares, los paisajes, ¿no? Donde ahí podemos, en la parte de pintura, y tanto pintura como literatura, paisajes nocturnos, ruinas y demás. Bueno, y el romanticismo es el auge de lo místico, lo religioso y lo oculto. Los sueños también entran, y acá es fundamental porque es uno de los conceptos que Freud trabaja muchísimo sobre él, pero no deja de ser la parte del romanticismo también es como una literatura media depresiva, por no decirlo muy depresiva, ¿no? Bueno, por acá más o menos un poquitito para contarles de lo previo y de ubicar un poquitito en la historia a Freud, ¿tá? Bueno, Freud es nacido en lo que ahora es la provincia es una provincia del Imperio Austríaco, y hoy es Privó de la República Checa, o sea que es de República Checa. Sigmund Freud nace el 6 de mayo de 1856. ¿Ah? Esto lo estamos viendo en la diapositiva. Como dije antes, proviene de una familia judía. Se trasladan a Viena en 1860. Tiene que enfrentar toda la hostilidad hacia la raza judía. Bueno, después ingresa a la universidad en 1873. Bueno, él acá propone, porque ve que la cocaína como estimulante analgésico es una de las propuestas que hizo casi al principio, cuando ingresa a la universidad. Se gradúa como médico. Después tenemos en la misma diapo esto de que, bueno, con quién se casa, que está bueno saberlo. Abrió una clínica privada especializada en desórdenes nerviosos. Bueno, comenzó su práctica para tratar la histeria y la neurosis, y ahí empezó a utilizar uno de los métodos, que es la hipnosis. Freud nota que podía aliviar a los pacientes con histeria, porque era la mayoría de las pacientes histéricas eran mujeres, y sus síntomas, animándoles a que verbalizaran sin censura cualquier ocurrencia que estuviera pasando, ¿tá? Otros datos interesantes de Freud: era nadador, jugador de bolos y de ajedrez, y le gustaba muchísimo caminar, ¿tá? Freud, otra de las cosas que tenía, que fue lo que lo termina, tal vez no sé si fue la causa número 1, pero sí, Freud fumaba 20 cigarrillos por día. Siempre lo veíamos con la pipa, pero los datos dicen que eran cigarros, pero en realidad debería ser una combinación, y lo hacía desde los 18 años. Después, otra de los datos, que Freud era brillante intelectualmente, que ingresa 10 meses antes a la escuela y sale con las mejores notas, y que en ese tiempo se decía que todos los que nacían como con una tela sobre el cráneo, se decía en esa época que iban a ser hombres destacados, y en este caso a Freud le tocó nacer con esa telita, así que bueno, Freud fue y seguirá siendo un hombre muy pero muy destacado. ¿Qué decirles? Bueno, contarles un poco de la familia de Freud, ¿no? Su padre tuvo 2 matrimonios antes y 2 hijos. En 1859, esta es la diapositiva que estamos mirando, la crisis económica
económica, perdón, le jugó una mala pasada el comercio paterno y al año siguiente esta familia se trasladó a Viena, ¿no? Donde vivió largos años y con muchas dificultades. ¿Ah? Esto es como un dato y esto es lo que yo le decía también. Esto es igual en la vida de Pillon. Pillon era una familia que se dedicaba a lo que tenía que ver con la industria textil y en una de las malas pasadas realmente ellos se mudan para Argentina, para el Chaco, y ahí también los negocios de su papá no salieron del todo bien y también tuvieron muchas dificultades económicas. Bueno, Freud a los 22 años se cambia el nombre. Él se llamaba Sigismundo Freud y por el tema de lo que era la persecución terminan como acortando el nombre de Sigmund. Ya les conté dónde nació y demás. Y qué más decirle en esto de Freud. Esto de que, claro, que su papá se casa, ¿no? Con el matrimonio anterior que tenía 2 hijos, que aproximadamente los 2 hijos tenían, o más o menos, tenían la misma edad de su madre, que su mamá era 20 años más joven que el esposo, o sea, que el padre de Freud, ¿tá? Y a su vez era padre de un niño de 1 año, ¿no? Entonces, esto como que le impresionó, causó esta situación familiar un tanto enredada, ¿no? Tuvo como el despertar de la curiosidad y agudizó su inteligencia. Eso se dice de Freud en los círculos más cercanos, por así decirlo, que eso fue una de las cosas que agudizó. Esto es importante también, que él estaba entre la medicina y la investigación, ¿tá? Y esto lo podemos observar también en esta que estamos mostrando, estas diapositivas, ¿no? Como que él determina en realidad dejar la investigación un poco por lo económico más que nada, ¿no? Que realmente tenía que priorizar una familia. Entonces, la investigación, como todos sabemos, es de larga data y es un poquitito complicado, y la medicina era como más fácil de conseguir trabajo y de tener un desarrollo económico y laboral más sencillo tal vez que lo que era investigación. El psicoanálisis nace de la mano de la histeria, que eso es fundamental, porque a partir de la observación de las histéricas es que Freud logra empezar a conceptualizar el método. Y Charcot fue el exponente o el mentor más importante en la vida de Freud, ¿no? Las histéricas andaban entre la neurología y la psiquiatría, pero nadie le daba qué era lo que tenía, ¿no? Nadie le daba la tecla de qué era lo que tenía. Solo se consideraba una enfermedad de los nervios. ¿Tá? Eso es importante. Ahora estamos viendo esta otra diapo donde cuenta un poquitito cuando Freud se traslada a París y empieza en el hospital de Salpêtrière, bajo la dirección de Charcot, a estar ahí en los diferentes escenarios donde ellos hacían exponían a los diferentes casos. Ahora no me sale el nombre específico, exponían los diferentes casos y entre todos los ateneos, ahí está, y entre todos iban como opinando un poquitito, ¿no? de qué se trataba. Otro dato interesante acá de por qué Freud, que todos sabemos, ¿no? Que el psicoanálisis, una de las otras cosas que podemos asociar, tiene que ver con el diván, ¿no? Este sillón cómodo que todavía hay algún psicoanalista que lo utiliza, y tenía que ver con un poco con el tipo de paciente. Al Freud atender histéricas, lo que sucedía era que estas pacientes muchas veces venían con ciertas posiciones porque se contorsionaban, incómodas, que no podían estar en una silla. Entonces Freud hacía que ellas se pudieran recostar en este diván y estuvieran cómodas a la hora de trabajar con ellas, ¿no?
Era una enfermedad de mujeres, ¿no? En un 95% de los casos fueron mujeres. Y se decía que en griego histeria tenía que ver con útero, donde venían los humores. Eso era lo que se decía en ese tiempo, ¿tá? Y entonces por eso se asociaba más a la mujer. Bueno, después, ¿qué más contarles? Un poquito más. Bueno, acá como el primer mentor fue Charcot, eso es importante. Ahora esta diapo la vamos a mostrar también, que dice de 1825 a 1900 desarrolló muchos de los conceptos incorporados tanto a la práctica como a la doctrina psicoanalítica. Poco después abandonó el uso de la hipnosis como procedimiento catártico, reemplazándolo por la investigación del curso espontáneo de pensamientos del paciente, lo que se llama hoy la asociación libre, que es el método que se sigue utilizando, ¿tá? En 1850 surge el positivismo, donde rescata el valor de la ciencia, ¿no? Y con ello el advenimiento del método científico riguroso, y donde teníamos la observación, la comprobación, la experimentación y la verificación. Y para que el psicoanálisis fuera aceptado, también tenía que cumplir con ciertas normas para que la sociedad científica aceptara. Entonces Freud tuvo que un poquito empezar a pensar el psicoanálisis desde otro lugar donde pudiera tener cierta verificación o comprobación. Entonces ahí es que empieza como a pensar en esto también de las tópicas, que lo vamos a dar en la segunda, como para explicar un poco el aparato psíquico y cómo es que él lo ve en cada paciente y demás, ¿no? Freud tenía que ser aprobado por la Academia Médica, entonces todo lo que planteaba tenía que tener un valor científico, ¿no? Pero bueno, también tener en cuenta que el psicoanálisis viene de la mano de la medicina, porque Freud era médico, entonces también ahí ya tenemos un valor científico, ¿tá? Y como para terminar un poquito con la vida de Freud, que acá les muestro la diapositiva, en 1923 se le detecta un cáncer de mandíbula, bastante complicado, que es lo que yo le decía al principio, que precisó de un tratamiento constante y doloroso, ¿tá? Freud se tiene que trasladar a Londres, de Austria a Londres, y el 21 de septiembre de 1939 Freud recordó la promesa que le hizo su amigo médico de cabecera y le dijo que lo ayudara a morir cuando el cáncer de mandíbula se volviera insoportable. Y al día siguiente le aplicaron morfina y el 23 de septiembre de 1939 falleció. Freud, en este caso, contarles, porque también es importante esto que yo les relacionaba antes, ¿no? De cómo él hace un método que tiene que ver con la palabra y él termina sin palabra, ¿no? Como una cuestión muy paradójica. Freud sufrió varias operaciones, muchas les digo, acompañado de radio por este cáncer. Le colocaron una prótesis que le resultó sumamente incómoda, donde no podía hablar ni abrir la boca, ¿tá? Por lo tanto el comer también era complicado. Perdió el oído derecho, lo cual también eso es muy significativo, porque él, más allá de que la palabra del otro era importante, la escucha activa es importante en este método, ¿no? Bueno, y sufrió muchísimo dolor, porque también estaba afectado el paladar, o sea que fue bastante trágica la muerte, bastante dolorosa de Freud. Pero más allá de eso, lo paradójico de esto, ¿no? De que el hombre que crea un método de investigación, un método de trabajo y un método de investigación, donde la palabra y la escucha es lo fundamental, y él termina con esta imposibilidad. Bueno, y por acá estaríamos en lo que es la introducción a la vida de Freud, como para poder entender un poquitito el psicoanálisis desde esta mirada, ¿no? Y también, bueno, tener en cuenta que el psicoanálisis es una teoría, ¿tá?
que lo vamos a ir explicando, es un método, ¿tá? Y es una psicoterapia, o sea que es muchísimo. Así que bueno, en la segunda parte vamos a ir metiéndonos cada vez más en los conceptos de que este genio del psicoanálisis, padre del psicoanálisis, nos regaló a la humanidad.